Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Un pasaje conocido, muy predicado, diría yo un clásico de la Biblia. Dice la palabra de Dios: entonces vino a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que Jesús, que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él, el ciego, le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le siguió a Jesús en el camino. Amén. Es normal que muchos vivamos circunstancias negativas en la vida, y por más esfuerzo que le pongamos, y ganas, y voluntad, nos sentimos como que todo es en vano. A veces sucede eso. Necesitamos la asistencia divina. Necesitamos la intervención de Dios. Decimos tener algo que no lo tenemos, porque en el momento en que lo tenemos que aplicar no sabemos qué hacer, con una fe que mueve montañas. Y debemos aprender. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales oramos y oramos y oramos y oramos y oramos, pero parece que no hay nada que pueda responder a nuestras oraciones. Parece que el milagro desapareció. ¿Qué pasa? ¿Dios no escucha nuestras oraciones? No, no es así. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema somos nosotros porque nos enfocamos de una manera que no está canalizada hacia la voluntad de Dios. Y muchas veces perdemos el tiempo orando, cuando en realidad estamos años luz lejos, lejísimos de la presencia de Dios. Somos nosotros que debemos aprender a buscar el milagro, a utilizar la fe, a clamar al Señor, a ver que tenemos una lucha espiritual que obviamente no es contra sangre ni carne, y que no vemos, pero que está vigente todos los días de nuestras vidas. Es ahí cuando tenemos que empezar a aplicar nuestra fe. Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que hay un mundo paralelo a nuestro, que sujuzga el mundo material. Y es ahí cuando nosotros tenemos que aprender a agarrar nuestros milagros. Amén. Entonces vamos a aprender en este día, en estos versículos que hemos leído, 4 ingredientes necesarios que debemos tener en nuestra vida para recibir el milagro. El primero de ellos: reconocer a Jesús en nuestra vida. Reconocer a Jesús en nuestra vida. Claro, me podrás decir: pero si yo lo reconozco, yo lo he estudiado, he leído la palabra, me lo han enseñado, todos los días lo predico. No me voy a cansar de decir que nosotros somos lo que hacemos real a Dios en nuestra vida. Dios es real cuando, por la fe, yo lo hago real. Pero si no es así,
nunca se va a hacer real. Pero en el versículo 47, vamos a estar hablando sobre un poquito de este tema. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo oyó de Jesús. E inmediatamente supo quién era y que él tenía la respuesta a su problema. Pero no necesitaba ver a Jesús para reconocer quién es Él. No lo necesitaba ver, ya que él creía que podía hacer algo en su vida. Ahora escuche bien lo que le voy a decir, porque este es un principio bíblico. La fe no consiste en ver para creer, sino creer para ver. Y no estoy hablando de idolatría, no estoy hablando de hacer imagen, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de creer en cosas, ¿no es cierto?, que son tangibles, de creer en promesas de personas. Pero cuando se hace realidad en nuestra vida Jesús, nosotros creemos profundamente, porque es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros a través de nuestra conciencia, y es ahí cuando desarrolla la fe en el campo espiritual, en nuestro espíritu, y se hace realidad en el campo, en la esfera espiritual. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y yo llamo las cosas que no se ven y la hago realidad en mi vida. Es la experiencia de Bartimeo. No necesitó ver a Jesús. Necesitó hacerlo real en su vida. Amén. Entonces la actitud que nosotros tengamos de fe no es la de ver algo, no es la de sentir algo, porque no tiene nada que ver la fe con la emoción. No tiene nada que ver el intelecto con la fe, porque proviene de lo espiritual, no proviene de la emoción, no proviene del intelecto, pero proviene de lo espiritual y da seguridad, da certeza. Y eso es lo que necesitamos saber. Y eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, no solamente entender, sino sentir. Jesús dijo lo siguiente, Mateo 19:26. Y mirándolo Jesús dijo, para los hombres esto es imposible. Escuche, vuelvo a repetirlo. El hombre no tiene condiciones espirituales para ejercer fe, es mentira. Y se autoengaña al mismo cuando dice tener fe. Y no conoce ni siquiera los principios de la fe. No tiene capacidad. Y mirando a Jesús, vuelvo a repetirlo, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero cuando yo me uno con Jesús, soy uno con Él porque soy parte de su cuerpo. El Espíritu Santo se encarga de darme la seguridad, la certeza de lo por venir. Hay varios ingredientes para poder desarrollarme en el campo espiritual y recibir el milagro. Uno de ellos es la obediencia, la fidelidad, el amor, la confraternidad, la coinonía. Todos son principios básicos que necesitamos conocer para tomar el milagro de Dios. Pero ¿qué pasa cuando una persona no desconoce, no entiende? Dios obra por misericordia. ¿Me entiende? Pero cuando pasa el tiempo y esa persona no quiere entender, Dios se encarga de hacerle entender.
Dice la Biblia que el Espíritu es como martillo que golpea la piedra. Está en Jeremías. Segundo punto. Clama a Dios, confía en que Él puede hacer milagro. Un milagro en tu vida. Vamos a volver a leer el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo comenzó a gritar, a clamar a Dios para que tuviera compasión de él. Bartimeo sabía que solo Dios podía hacer el milagro en su vida, así que clamó a él. ¿Qué es clamar? En el orden bíblico, en el sentido bíblico, en el orden teológico de la Biblia. Dice, clamar es el acto desesperado de una persona cuando no quiere dejar pasar una oportunidad. Es básicamente lo que le ocurrió a Bartimeo. No quería dejar pasar esa oportunidad. Empezó a clamar. Sabía que en él estaba la respuesta y que no tenía que dejar pasar esa oportunidad. Así que empezó a clamar, empezó a decirle: Señor, hijo de David. ¿Quién le dijo eso? Decir eso era admitir que era el Mesías, y los judíos no podían ni siquiera pensar que era el Mesías, porque lo tomaban como un profeta. Hijo de David, decir eso era como una blasfemia, porque no lo consideraba. La Biblia dice: a los suyos fue y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo conocía a ser varón? Sentado junto al camino, mendigando, no tenía ni siquiera estudio, no sabía leer, no sabía escribir, pero había algo dentro de él. El Espíritu latía fuertemente y el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Dijo: yo necesito de él. Yo necesito de él. Y ese es el grito desesperado, cuando vos decís: yo necesito imperiosamente de Jesús. No lo busco por si capaz, por si la duda. No lo busco por costumbre, lo busco por necesidad. Dice en el Salmo capítulo 22, versículo 5: clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué tremendo versículo. David estaba hablando de una experiencia. Clamaron a ti en momentos en el cual era una necesidad imperiosa, así como el ciego no veía, necesitaba la luz del Señor, necesitaba la respuesta de Dios, y quizás por mucho tiempo estuvo buscando la voluntad, la guía del Espíritu Santo, y se dio en ese momento. No era casualidad. Jesús ya sabía que se le iba a acercar, pero muchas veces nos prueba el Señor y nos pone al límite en el cual queremos dudar, pero el Espíritu Santo como una fuerza que nos empuja y nos dice: no dude, no es tiempo para dudar, es tiempo para perseverar, es tiempo para buscar. Este es el tiempo en el cual tú tienes que buscar imperiosamente. Si Bartimeo estuviera hoy y viera todas las cosas que suceden a su alrededor, estaría gritando desesperadamente en las calles que Jesús viene pronto.
Así como lo hizo, porque luego le siguió al Señor. Recibió la vista y no dijo, bueno, ya está, ya veo, ya puedo hacer cosas, no hay ningún problema. No, no, no. Él le siguió. Soltó la capa que lo identificaba como ciego, como mendigo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es soltar esa capa. Y le siguió al Señor. Y en Hechos de los Apóstoles podemos ver a muchos personajes que Dios hizo milagros. En el estanque de Betesda, aquel paralítico fue un seguidor de Jesús. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, fue un seguidor de Jesús. Y él fue predicador de la palabra. Y quizás se encargó de alguna obra por ahí. Qué tremendo. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Tercer punto. No dejes que te hagan callar tu clamor. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos te dirán que no podés salir, que no podés ser próspero, que vas a seguir siendo enfermo, que vas a seguir en la ruina. Muchos te van a querer convencer de que quizás sea la voluntad de Dios en la cual vos estés así y Dios no responda a tu oración. Pero uno tiene que aprender de Bartimeo. Tiene que clamar más fuerte. No que nadie te haga callar tu clamor. Grita como lo hizo Bartimeo. Clama a Jesús. Y él se detuvo para escucharlo. Diciéndole, ¿qué necesitas? Y acá quiero que entiendas que el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, dentro de la visión, dentro del propósito de Dios estaba Bartimeo. Y quizás desde antes de la fundación del mundo lo vio a este ciego inútil, despreciado por su familia, porque en aquel entonces los que tenían enfermedades eran apartados a un lugar que se llama Lodebar, y ahí eran tirados porque decían han pecado, entonces están excluidos. De este lado están los sanos, de este lado están los que tienen problemas físicos. Excluidos de la sociedad, solamente le daban permisos para que puedan mendigar y traer un mendigo cada semana que esté mendigando a las puertas del templo donde se juntaba más gente, y ahí podía recaudar dinero, no para él, sino para la comunidad de enfermos. Escuche, es tremendo. Pero Dios estaba viendo desde antes de la fundación del mundo que este ciego iba a ser uno de los pilares de la iglesia. Iba a ser uno de aquellos que testificaban de que Dios era real, de que Jesús era real, que era el Hijo de David y que le dio la vista aún a los ciegos espirituales, le abrió el entendimiento y el corazón para que puedan comprender y entender los propósitos de Dios. Escuchó. Y por eso Jeremías, 704 años antes de Cristo, habla de esta manera. Isaías capítulo 19, versículo 20. Y será por señal, por testimonio a Jehová de los ejércitos,
en la tierra de Egipto. Voy a estar explicando eso. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y Él les enviará un Salvador, un príncipe que los librará. Los libre. Escuchen. Acá el profeta está hablando lo que el Espíritu le daba. Pero el Espíritu le estaba enseñando a su vez y dando como ejemplo lo que sucedió con Moisés. Estaban esclavos en la tierra de Egipto, primero, para que puedan entender. Clamaban porque se le había multiplicado el trabajo y la ración había bajado. Y ya no hacían el mismo trabajito todos los días, sino que tenían que trabajar las 24 horas. Y empezaron a clamar a Dios. Y durante 40 años estuvo Moisés en el desierto. Escuchen, no estoy hablando de los 40 años que libró el pueblo de Israel y anduvieron por el desierto, sino antes de eso. Cuando era el pastor de ovejas y se subió al monte de Dios y vio la zarza ardiente y una voz que le hablaba. Era el momento en el cual tenía que ver a ese pueblo que clamaba por él. Y los que enseñamos teología, Moisés es el tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, que libra al pueblo de la opresión. En este caso, Egipto es el mundo, la opresión es el pecado que nos mantiene esclavizados, así como Bartimeo, por esa circunstancia estaba esclavizado a la miseria, a la pobreza, estaba esclavizado al desprecio, estaba esclavizado a ser mendigo. Pero vino este varón, el que habla Isaías, un príncipe, no a establecer un reino material, que era lo que estaban esperando ellos, sino uno espiritual, para que posteriormente se establezca el material. El propósito de Dios es tocar los corazones de la persona. Es hacerle entender que primero uno tiene que vivir el reino espiritual para poder tener derecho al reino físico. Es por eso que Isaías habla de esa manera. Cuarto punto. Saber, y esta es una pregunta, ¿qué necesitas? ¿Vos sabés qué necesitas? Versículo 51 dice: y respondiendo Jesús, dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo era un mendigo, y como todo mendigo, podría haber dicho: bueno, necesito plata, necesito una casa, necesito comida. Si estuviera en el tiempo de hoy, necesito un vehículo, necesito un celular y una computadora, por favor. Bartimeo sabía lo que quería. Y él sabía que no era buscar lo material primero. ¿Quién le enseñó? Mas él conocía que lo espiritual era primero. Pablo entendió eso después de mucho tiempo, después de haber perseguido a la iglesia, y camino a Damasco, como el Señor lo derribó del caballo
y le mostró su gloria. Le preguntó, ¿por qué me persigues? Y puedo entender que lo espiritual es primero, no lo material. Lo material es consecuencia de lo espiritual. Ese es un principio bíblico. Acordate, Hebreos 11:3 es un principio bíblico. Lo material es consecuencia de lo espiritual. Y si buscas lo material primero, y si dices, yo soy bendecido porque tengo muchas cosas materiales, ¿sabes qué? Te estás engañando vos mismo. Porque es mentira, porque no es lo que enseña la palabra. Y Bartimeo conocía este principio. Señor, yo no quiero otra cosa, dame la vista. Dame la vista. Y Jesús sabía la respuesta de Bartimeo. Nada más que está registrado precisamente para que nosotros sepamos este principio. Amén. Y él sabía que después de recibir la vista, lo demás vendría como consecuencia. Dice Santiago capítulo 4 versículo 3: pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El capítulo 4 habla todo sobre las personas que tienen riqueza. Pero yo agarro este principio. Pedimos y muchas veces no recibimos porque no sabemos qué es lo que queremos. No sabemos qué es lo que queremos. Entonces le presentamos nuestra necesidad básica, nuestra necesidad física. Es lo primero que le presentamos porque no pasa otra cosa en la cabeza. No le pedimos, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero conocerte, yo quiero saber más de ti. Señor, yo quiero ganar almas para ti. No le pedimos eso al Señor, le pedimos, Señor, yo quiero tener un auto de lujo. Señor, yo quiero estar cómodo. Cuando en realidad es una consecuencia. Y eso yo se lo digo por experiencia. Amén. Entonces pedimos mal y por eso no recibimos. Porque Jesús estaba esperando. Si le decía, mirá, Señor, tú sabes que necesito plata. Mirá, Señor, yo necesito una casa porque donde estoy viviendo es mucha la pobreza. Y él sabía, entendía muy bien, pero no era la pregunta que él estaba esperando. Lo que él estaba esperando es que le dijera, Señor, dame la vista, porque no puedo ver. Y muchas veces tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo quiero ver lo que no estoy viendo con los ojos de la fe. Amén. ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? Más. ¿Cuál es tu prioridad? Busca el reino de Dios y su justicia. ¿Estos ingredientes hacen parte de tu vida? Dios está dispuesto a bendecirte y a hacer un milagro en tu vida, pero tienes que ser como Bartimeo. Reconocer a Jesús, confiando en Él, que va a ser, el que te va a dar la respuesta, el que va a sanar tus heridas. Clamar solo sabiendo lo que necesitas. Identificando la verdadera necesidad en tu vida. Lo demás se encarga Dios. Sabe cuál es tu necesidad. No necesitas decirle, pero necesitas que vos sepas que ese reino espiritual tiene que crecer en tu vida y que lo demás es consecuencia de buscar al Señor. A Jesús seguiré, pongo en él